4 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida en estudios al secretario general de la Administración Pública, Iván Correa. Lo hemos invitado a un diálogo a propósito del año de administración del presidente Guillermo Lasso y partir siempre de los hechos positivos, sin perjuicio de que hay los otros negativos, por ejemplo, la inseguridad, tareas emprendidas a los sectores como el Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Pero en el caso de políticas que devienen del Palacio de Carondelet, como ha sido uno de los hechos destacados, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, por la tarea emprendida desde el 24 de mayo del año pasado en el proceso de vacunación desde el sector de la salud, y que realmente fue exitoso. Y debemos decir, un pueblo sin salud no puede desarrollarse. Y eso ha sido una tónica que ha marcado un hecho exitoso para la vacunación y para finalmente, al cumplirse un año, ver los indicadores, la caída de los contagios, la caída de la mortalidad, la caída de la demanda en las unidades hospitalarias. Y esto hay que decirlo y empezar con esto, lo que ha representado esta acción del gobierno en el tema de la salud y la pandemia. Señor secretario de Administración, muy buen día. En primer lugar, quiero agradecerte que a través de los micrófonos de la radio me permitas comunicarme con todos los ecuatorianos. Es un placer estar aquí y poder abordar los temas que ustedes consideren necesarios abordar al casi cumplirse un año del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Tú claramente lo has dicho, la vacunación seguramente para el gobierno y para los ecuatorianos ha sido la obra más importante en el primer año. El presidente Lasso siempre habla de que la economía es como un avión que tiene dos motores. Un motor es la empresa privada y el otro motor es el Estado, la fuerza del Estado. Para que el primer motor comience a rugir, era necesario que todos estemos sanos. Un pueblo que no está sano es bien difícil que produzca. Y desde el primer día de gobierno, a través de lo que el presidente nombró la diplomacia de las vacunas, se pudo cumplir con la primera gran meta del gobierno, que era vacunar a 9 millones de ecuatorianos con 2 dosis en los 100 primeros días. Y hoy, al día de hoy, más del 85% de los ecuatorianos están vacunados con 2 dosis y un gran porcentaje también con la tercera dosis. Sin la vacunación no hay reactivación. Si la gente que no esté sana y pueda salir y pueda comerciar y que pueda producir, es bien difícil que el país se reactive. Y otra cosa que es importantísima y que no hay que dejarla pasar. Esta obra, y así la debemos llamar porque es una gran obra del gobierno, ha tenido una inversión de más de $1.000 millones. Y nadie en el país ha cuestionado un centavo del manejo de los recursos para la vacunación de los ecuatorianos por parte del Ministerio de Salud, comandado por la ministra de Salud, Jimena Garzón. Esos son dos temas muy importantes. Este es un gobierno que se preocupa por la salud de los ecuatorianos y es un gobierno honesto. Y quizás mucha gente lo dé o lo pase por alto, pero no. Son dos hechos fundamentales. Que estemos sanos, que se haya luchado y trabajado por la vida de todos los ecuatorianos y que no haya habido ningún hecho de corrupción hasta ahora en el gobierno y en especial con el tema de la vacunación. Y esto es lo que ha permitido que hoy el motor de la empresa privada comience a rugir. Ahora tenemos que trabajar también en que el motor del Estado haga lo mismo. Claro, no solo es cuestión de encender los motores, que es fundamental. Si no se enciende, no se camina, no se vuela. Pero también continuar con esto. Si bien ha sido importante el proceso de vacunación, exitoso el proceso de vacunación, tiene que haber complementariedad en las acciones. Y sigamos hablando del tema de la salud. Por ejemplo, el tema de la dotación. Sabemos que esto es tarea de la ministra de Salud y el sector de la salud, la dotación de medicamentos. Que el saldo de este año no se ha podido corregir en un año lo que ha sido una carga de años anteriores llenos de corrupción.
pero ir solucionando problemas, como la provisión de medicamentos. ¿Cómo enfrentar eso? Qué importante que toques este tema. El primer año para el gobierno ha sido urgente, fundamental poner la casa en orden. Para el conocimiento de los ecuatorianos, previo al gobierno del presidente Lasso, no había medicamentos catalogados. ¿Qué quiere decir eso? Al no haber medicamentos catalogados, no podían existir pujas ni compras con subastas inversas que generen grandes ahorros para los ecuatorianos. Y por eso conocimos y vimos cuántos escándalos de corrupción sucedieron a través de hospitales en procesos fraudulentos de compras públicas de medicamentos. Al día de hoy, más de 700 medicamentos ya tienen estudios de precios y precios referenciales fijados por el CERCOP. ¿Qué ha permitido esto? Que comiencen las subastas inversas y que existan pujas a la baja de los costos de los medicamentos. En promedio ya se han hecho pujas por alrededor de 160, 180 medicamentos. El ahorro en la compra, en promedio entre todos, supera el 50%. Puede que demore un poco. Puede que nos sintamos como que no hubiera medicamentos en los hospitales. Pero es el camino correcto. Es el camino correcto. Beneficiar a la gran mayoría de ciudadanos adquiriendo medicamentos a precios completamente razonables y mucho más bajos de los normales, de manera que haya un ahorro para el Estado, que hayan medicamentos en todos los hospitales a través de procesos limpios y transparentes que han sido llevados por el CERCOP dirigido por María Sara Gijón. Y obviamente seguir en ese proceso. Nosotros esperamos que para el mes de junio todos los establecimientos hospitalarios estén debidamente abastecidos con todos los medicamentos y obviamente comenzar el proceso de externalización de medicinas a través de las farmacias, de manera que si usted va a un hospital público, le den su receta y usted vaya a la farmacia que usted considere y retire sus medicinas. Eso evita corrupción, eso evita problemas de logística, de bodegaje, de caducidad de medicamentos y obviamente le entrega al ciudadano sus medicinas al instante. Son procesos que van a cambiar el sistema de salud y el servicio de salud para todos los ecuatorianos. Eso es lo que llamamos nosotros poner la casa en orden. ¿Cuándo y cómo empieza a funcionar esto? Porque hemos escuchado al propio presidente Lasso los cuestionamientos que se basaron en hechos del pasado reciente, la corrupción, la decisión al interior de las unidades hospitalarias, a veces sin un criterio de la gente que requiere esos medicamentos. ¿Cuándo y cómo empieza a funcionar a fin de que el ciudadano que recibe una receta pudiera ir a retirar con mayor agilidad frente a todos estos procesos que usted reconocía pudiera demorar un poco? El día de ayer tuvimos una reunión en la noche con la ministra de Salud y con todo su equipo de trabajo. El tema del proceso de compra de medicamentos ya inició, ya comenzó, ya el CERCOP está en el proceso de catalogación, de manera que no haya un insumo médico que no esté catalogado, de manera que todos los establecimientos hospitalarios puedan ser abastecidos correctamente, con transparencia y sin perjuicio a ningún ecuatoriano. Y el sistema de externalización de farmacias, el señor presidente lo va a anunciar en los próximos días. Él me ha pedido personalmente que debe anunciarlo y quiere anunciarlo, y es obvio, es una de sus grandes obras, y está por salir en estos días ya. Es decir, si va a salir en los próximos días, se podría decir que luego podrá funcionar este sistema de acceso a los medicamentos fuera de las unidades hospitalarias. Correcto. Para todo lo que es servicios de atención externa. Porque obviamente los hospitales tienen que estar abastecidos porque dan servicios de atención interna. Correcto. Pero por eso se llama externalización a través de las farmacias. Luego del tema de la salud, ¿qué lecciones les deja en este primer año, señor secretario de la Administración? Porque hay que reconocerlo, quienes venimos del sector privado, sabemos que funciona mucho más ágilmente, los procesos se puede decidir, se puede presupuestar, se puede agilizar procesos, pero en el sector público, que es otra realidad,
en donde hay que cuidar la parte política, la parte de la corrupción que está latente, como se ha evidenciado en la historia reciente del Ecuador, tan escandalizada. Otra cosa es el sector público, donde no se pueden agilizar procesos por buena voluntad que haya de quien viene del sector privado. ¿Qué lectura tienen de este año? ¿Por qué no se ha podido agilizar otros temas? Yo creo que lo que tenemos claro en el Estado y hoy en el gobierno es que las expectativas de servicios de los ecuatorianos no miran si es sector público o sector privado. La persona que quiere medicinas las quiere porque las necesita. Las personas que buscan cualquier servicio, educación, cultura, deporte a través del Estado, tienen las mismas expectativas que se lo pidieran el sector privado. Y el Estado tiene un compromiso y el gobierno tiene una obligación de hacer lo que esté a su alcance dentro del marco de la ley para proveer todos esos servicios que la ciudadanía tanto requiere. Sí, puede que los procesos sean un poquito más complicados en el sector público, porque como usted conoce, en el sector público uno solo puede hacer lo que la ley le permite hacer. En el sector privado uno puede hacer todo siempre y cuando no se lo prohíba la ley. Entonces, sí, estas son las leyes que tenemos y el gobierno es un gobierno que respeta totalmente el Estado de Derecho, que respeta la ley y que va a cumplirla y hacerla cumplir. Pero teniendo claro un objetivo, servir a los ecuatorianos, darles los servicios por los cuales eligieron al presidente Lasso. Y estamos en ese proceso y estamos en esa ruta. Creo que lo fundamental para nosotros ha sido poner la casa en orden, vacunar, tener la economía lista para que los dos motores rujan, tanto el privado como el estatal, y luego de esto, pues obviamente poner toda la economía estatal al servicio de los ecuatorianos. Entre los tantos problemas que tiene el Estado ecuatoriano, tiene que ver también con seguridad. Sabemos que esto está encargado al Ministerio del Interior, a Fuerzas Armadas, a la policía. Sin embargo, hay problemas serios que pudiera atentar al desarrollo. Ese avión que usted citaba, los dos motores, porque sin seguridad no hay desarrollo. ¿Cómo se está afrontando para avanzar en esto? En primer lugar, la seguridad es el principal tema en el despacho del presidente Guillermo Lasso. Eso tiene un significado muy grande. Dos, entendiendo la problemática de seguridad, el presidente definió separar los dos ministerios, el de gobierno, encargado de los temas políticos, y el del interior, encargado del tema de la seguridad. Ingresó el ministro Patricio Carrillo, un tipo con enorme experiencia en el tema, y estamos trabajando en muchas aristas frente al tema de seguridad. Es por esto que el presidente decretó el estado de excepción para las provincias también de Guayas, de Manabí y Esmeraldas, porque conocemos el foco de delincuencia que hoy existe especialmente en la ciudad de Guayaquil y en toda la zona 8, en Esmeraldas y en Manabí. Y hoy tanto la Policía Nacional, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, están desplegando una campaña intensa, contundente, frente a la delincuencia en estos sectores. Y obviamente en todo el territorio nacional también. Hay muchas cosas sobre estrategias de seguridad que podrán entender usted y nuestros oyentes que no puedo comentar, pero hay la firme decisión del gobierno de ser totalmente contundente frente a hechos delictivos de todo tipo. Y dejar claro a los ciudadanos que esto es fundamental. Como tú dijiste, sin seguridad es bien difícil que la gente pueda producir. Está preocupada de temas que no deberían ser de su preocupación. Y el Estado va a dar respuesta a las expectativas de los ciudadanos y va a dar respuesta contundente, conjuntamente con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para poder dar todas y realizar todas las medidas necesarias para poder llevar un proceso de manejo de la seguridad en todo el territorio ecuatoriano. Uno de los insumos importantes, señor secretario de la Administración, son los recursos. El presidente lo ha anunciado, ha dispuesto que habrá más, no solo recursos económicos, sino materiales, más dotación de policías. Estos llevan procesos. Sin embargo, hemos escuchado que hay necesidad de agilizar procesos, por ejemplo, la entrega de recursos a la Policía Nacional. ¿Cómo mira esto usted? Acabo de cerrar una llamada telefónica con el ministro Carrillo y en eso está obviamente
lo que se comenta en los medios de una entrega de 9 millones de recursos para la policía. Los 9 millones de dólares están asignados a la policía. La policía está en el proceso de presentar el proyecto para poder generar y gastar esos recursos, pero el presidente ha sido clarísimo. La policía y las Fuerzas Armadas van a contar con todos los recursos necesarios y con toda la ayuda necesaria, tanto del gobierno como de gobiernos amigos que quieren colaborar con el proceso de seguridad, de manera de que su combate decidido, frontal, tenga los resultados que la ciudadanía espera. Es decir, es cuestión, en este caso de los 9 millones, no ha sido voluntad política del gobierno ni del Ministerio de Finanzas, sino una acción más dirigente de la policía para que presenten, digamos, los descargos en qué se va a usar eso. Correctamente, así es. Y acabo de hablar con el general Carrillo y en esta semana estará resuelto. El caso de los 9 millones. Así es. ¿Y para Fuerzas Armadas? Igual. El presidente ha sido muy claro. Porque claro, tiene un costo alto para un Estado, hay que estar conscientes que además no es un gasto, sino una inversión defender a quienes se sienten indefensos en las calles, a la ciudadanía. El presidente ha sido categórico en decir, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas contarán con los recursos necesarios para poder combatir a la delincuencia en todas sus fases. Cambios. Luego de este año ha habido algunos cambios en camino que el presidente ha decidido, cambios de ministros. ¿Habrá nuevos cambios? Porque para las próximas horas debe haber posesión, como hubo también en las últimas horas, en el caso de Luis Verde Soto, que va al este tema de combate a la corrupción. ¿Qué cambios otros habrá? ¿Qué tiene en carpeta el presidente? El 24 de mayo del año pasado, el presidente Lasso nos hizo una invitación a todos los que conformamos el gabinete. Y esta invitación es siempre evaluada por él, siempre evaluada, en base al cumplimiento de los objetivos que tiene el gobierno. Y que no nos debe llamar la atención a ninguno de los que conformamos el gabinete, y especialmente a la ciudadanía, de cambios que se pudieran dar, y se dan y se deben dar. Hasta el día de hoy, en la última parte del año, se han realizado 4 cambios. El primero fue el ministro de Energía, el ministro de Agricultura, la secretaria de Derechos Humanos, el ministro de Defensa. Y te voy a dar un ejemplo para que entiendas el nivel de análisis en pos de cumplir los objetivos. Juan Carlos Bermejo es un caballero, es un tipo con gran experiencia en el sector petrolero, pero hay en el sector de energía y minas hay 2 componentes que son fundamentales para el desarrollo del país: el petróleo y la minería. El petróleo es un tema que más conocemos los ecuatorianos porque viene de larga data, pero en minería el potencial que tiene el Ecuador es de más de 30.000 millones de dólares en exportaciones mineras. Y eso significa que el gobierno deba ajustar ciertas cosas de manera que estos 2 componentes funcionen y crezcan con la rapidez que necesitamos. En el lado de petróleo, el objetivo es duplicar la producción. Y si tú ves la tendencia de las últimas, del último mes, ya comienza una tendencia hacia arriba del crecimiento de la producción petrolera, y la idea es llevarla a la duplicación. Y por el otro lado, se decidió que el Ministerio de Energía y Minas tenga un enfoque mucho más fuerte en minería. Por eso es que el viceministro Vera, experto en minas, hoy dirige el Ministerio de Energía y Minas. Entonces tenemos, por el lado Petroecuador, trabajando en la duplicación de la producción petrolera, en las ventas spots del crudo, que ahora ya no usan intermediarios, y por el otro lado, un Ministerio de Energía con mucha fortaleza en el tema minero. La minería seguramente va a ser uno de los componentes más grandes del desarrollo del Ecuador. Y tenemos que apuntar a eso. Minería responsable, minería que cuida y protege al medio ambiente, pero necesitamos desarrollar el Ecuador, y ahí nuestro país tiene un enorme potencial. Así es como un poco analiza el Estado en pos de lograr sus objetivos de desarrollo en el mediano y largo plazo. Por cierto, señor secretario de Administración, hay dos campos fundamentales que deben complementarse. El uno es la visión económica, si hay enormes recursos probados en la minería, pero también las políticas. Y en las políticas hay que lidiar con sectores, por un lado,
que ha sido también el gobierno contundente con la minería ilegal, y por otro con la parte política, cuando ha habido aquí consultas previas, como dice la ley. Y entonces hay que lidiar con los dos sectores. Para llegar al objetivo económico de la consecución, hay que lidiar con las políticas. Y ahí quizás no ha habido debilidad para enfrentar eso. No, yo creo que ha habido una clara definición de lo que quiere lograr el gobierno. Y debemos hacernos una pregunta: ¿qué país queremos tener? Un país que se desarrolla, un país que crece. Y obviamente el gobierno entiende claramente la preocupación de quienes ponen las alertas en temas de medio ambiente. Y hoy tenemos un ministro de Medio Ambiente, Gustavo Manrique, que trabaja coordinadamente con un ministro de Energía, de manera de que las dos cosas estén bien. No podemos parar la producción tanto de petróleo ni la búsqueda de minerales. Sin minerales no hay teléfonos celulares, no hay chips, no hay muchos componentes que necesitamos para la vida diaria. Pero obviamente tenemos un ministro de Ambiente que va de la mano y a la par con estos procesos, de manera que todos los ecuatorianos tengan la seguridad que el medio ambiente estará siempre protegido. Siempre protegido. No hay reunión del presidente con los ministros de Energía y Minas y con el gerente de Petroecuador que el ministro de Ambiente no esté sentado. Es fundamental. El medio ambiente para el gobierno es fundamental y tiene objetivos muy claros, especialmente en la protección de zonas hídricas. Señor secretario de Administración, si bien hay grandes perspectivas económicas, quizás una de las debilidades, y si bien no es su responsabilidad, sino de un frente político, pero usted está junto al presidente de la República, ¿no cree que ha habido debilidad en el enfrentamiento del frente político con una asamblea que ha sido evidente que busca la desestabilización? Cuando vemos que quieren tumbar hoy a la presidenta Lloris, un problema de la legislatura, pero lo que preocupa es la toma de los organismos de control. Y el presidente de la República ha sido claro, el viernes pasado en Loja lo dijo, que lo tiene en el escritorio de la muerte cruzada, pero ayer en entrevista con comunicadores habló que eso por ahora no. Y hay un argumento que tiene sentido. Esto pudiera alterar este avance de la economía. Pero las dos cosas tienen que ir a la par. La parte política con un frente político sólido que, déjeme decirlo, no lo hemos visto. Yo creo que todos los poderes del Estado tienen un rol y tienen su rol fundamental en el desarrollo del Ecuador. Todos. Un país cuya legislatura no entiende las necesidades de los ecuatorianos, un país cuya justicia no actúa para poder darle un freno fuerte a la delincuencia, un ejecutivo que tiene claro que tiene que cumplir sus promesas de campaña. Todos tenemos un rol en este proceso democrático y todos debemos cumplirlo, todos. Y ahí creo que es fundamental el rol de los medios de comunicación. El rol de los medios de comunicación es alertar a los ciudadanos y poner en discusión de los ciudadanos cosas que ustedes consideran salen o no se ejecutan dentro del rol de cada uno de los poderes del Estado y del rol que tenemos que ejecutar en beneficio de los ecuatorianos. Ahí hago un llamado serio, frontal, a los medios de comunicación a hacer esa luz, esa linterna que pone las luces donde considera cuando hay un poder que no está cumpliendo. Los ciudadanos tienen que conocer, y como usted conoce también, este es un gobierno que ha sido totalmente respetuoso con la libertad de expresión. Con la libertad de expresión, ¿no? Lo hemos destacado, indudablemente. Y hoy, como tú conoces, el ministro de Gobierno es Francisco Jiménez. Francisco es un tipo que viene de la Asamblea, es un tipo que conoce el proceso de diálogo y negociación con la Asamblea, que tiene claro que el diálogo es el camino, que no hay otro, que el diálogo es el camino, y está enfocado a que los objetivos del gobierno se logren a través de la Asamblea Nacional en lo que tenga que ver especialmente en las leyes que presenta el gobierno, para buscar obviamente lograr lo que se propuso en su campaña. El diálogo es la herramienta democrática para buscar la solución a los problemas, que es lo que quiere la mayoría de ecuatorianos. Pero el diálogo también tiene límites. Por ejemplo, el que un sector importante por el número que tiene la Asamblea Nacional, como es el correísmo, se habla de la Comisión de la Verdad.
Y eso es hablar de una comisión de la impunidad, porque la historia reciente refleja el caso del 30S, fue una comisión de la mentira. ¿El gobierno va a ser categórico y contundente más allá del diálogo empeñado por el ministro Jiménez en este sentido? El gobierno es categórico en ese tema. El presidente ha sido totalmente categórico en ese tema. Y dialogar no significa ni claudicar, ni entregar, simplemente significa dialogar, sentarse a conversar sobre los temas que le interesan al Ecuador, no los temas que le pudieran interesar a una bancada o a un sector, al Ecuador. Y eso está enfrascado el ministro de Gobierno. El tema de la impunidad no está en la agenda del gobierno. Nunca. Usted hacía un llamado que quiero decirlo a los medios de comunicación. Efectivamente tenemos una responsabilidad, cada cual responde por lo que hacemos. Aquí respondemos por la revista de Opinión Democracia. Pero yo quisiera citar por ese llamado que ha hecho, podría mencionar hoy dos de los diarios que tengo a la mano, diario El Comercio, diario El Universo. Hoy, por ejemplo, El Comercio ilustra críticas contundentes a la administración de justicia. Dice, jueces con vínculos políticos están detrás de fallos polémicos. Es decir, la actuación de los medios ha sido en lo que corresponde a la justicia, pero también el gobierno tiene su responsabilidad, y en este caso de la justicia, si bien no se trata de pedir que meta mano en una democracia donde debe haber plena independencia de funciones, sí pedir al Ejecutivo que sea más dinámico. El caso de Glass, en donde vemos que fue acción de la justicia, responsabilidad de la justicia, pero también se notó una debilidad del frente político para estar presentes ahí el sábado a la medianoche para decir esto no es así. Por muchos años hemos estado acostumbrados a que los poderes metan la mano en la justicia. Y hemos criticado esa intromisión. El gobierno y el presidente Lasso es un gobierno democrático. El presidente es un demócrata. Y respeta la justicia. Y no va a meter sus manos en la justicia, como primer principio. 2, pero el presidente claramente ha sido, y lo ha dicho, injerencia no quiere decir indiferencia. Hace 2 semanas, el presidente llamó a Guayaquil tanto al presidente de la Corte Nacional de Justicia como al presidente del Consejo de la Judicatura, y claramente les dijo, señores, no puede ser que ustedes no actúen frente a hechos que llaman la atención a la ciudadanía, especialmente en el manejo de sentencias por parte de los jueces. El presidente fue muy claro, y de ahí nace un pronunciamiento tanto el presidente de la Corte Nacional de Justicia como el presidente del Consejo de la Judicatura. Yo no creo que sea una interferencia, pero el presidente no puede ser indiferente frente a los hechos que son de conocimiento público gracias a los medios de comunicación. Y en eso vamos a seguir. Claro, el país vio esta reunión importante en Guayaquil un domingo, pero fue después de la actuación ya de los jueces. Y si bien no se le pide al presidente, que ha demostrado respeto a la independencia de funciones, pero no indiferencia, y uno siente desde afuera, y esa es gente que ha dicho, se han expresado en redes sociales, las creíbles, que hubo cierta indiferencia en la no presencia fuerte del frente político para defender la acción del sistema penitenciario. Incluso hemos encontrado contradicciones en las declaraciones de los representantes del sistema penitenciario en el caso Glass. No hubo indiferencia y falta de liderazgo para estar defendiendo en lo que le compete al Ejecutivo esa acción mala de la justicia. Yo creo que el ministro de Gobierno también ha sido categórico frente al proceso del caso Glass. El canciller ha sido categórico frente al proceso del caso Glass. Y el gobierno va a seguir actuando de esa manera. De esa manera. No hay otro camino. No existe otro camino. Han sido categóricos, pero después de la libertad de Glass. Bueno, porque la libertad la definió un juez, no la definió el Ejecutivo. Y uno solo puede ser categórico después de que suceden los hechos. Porque si no suceden, ¿cómo uno es categórico? Pero el sistema carcelario concede una libertad con agilidad para un político. Y esto no es un caso específico, pero con lentitud para el ciudadano común. Bueno, ahora que tocas ese tema, también es importante recalcar los esfuerzos que está haciendo el gobierno por llevar a libertad a todos aquellos que ya se merecen estar en libertad, y trabajando con la Defensoría Pública en lograr esos casos. Los cambios, ¿habrá nuevos cambios para el 24 de mayo al cumplirse un año?
Bueno, el presidente constantemente está evaluando el gabinete, nos evalúa a todos, y a nadie debe asombrarle si hay cambios o no. Yo creo que lo que nos debe asombrar es que cumplamos con los objetivos. Eso es necesario. Nosotros tenemos claras nuestras metas, tenemos promesas de campaña que definimos y que se van a cumplir. Muchas ya se han cumplido. Vacunación es una, el crédito al 1% es otra, el teatro del barrio en temas culturales, en fin. Poner la casa en orden, la economía lista para que los motores rujan. Hay muchas cosas que el gobierno ha hecho y creo que es fundamental que los ecuatorianos entiendan que había que hacerlo. Es bien difícil que la economía funcione y que funcione bien si las cosas no están ordenadas. Y el esfuerzo que ha hecho el Estado en poner su casa en orden, solo imagínate, comenzar de un déficit de 7.000 millones a tener un déficit de 2.000 millones es parte de poner la casa en orden. Vacunar es poner la casa en orden. Y esperamos que a partir del 24 de mayo, cuando el presidente dé su informe a la Nación y haga anuncios muy importantes a los ecuatorianos, pues entenderán todo este proceso que hemos llevado durante el primer año. Uno de los planteamientos del presidente también fue la reducción del tamaño del Estado. ¿En eso no ha sido bueno, es que el déficit, muy lento? El déficit refleja eso. Reducir de un déficit de 7.500 millones a un déficit de 2.000 millones es reducir el tamaño del Estado. Bueno, también ha sido por el mejoramiento de la recaudación, el precio del petróleo, éxito en el SRI. Pero también el incremento del precio del petróleo, como tú conoces, también involucra incremento de los subsidios, especialmente del diésel y de la gasolina extra. Pero no, reducir el déficit es reducir el tamaño del Estado. Esa es una realidad y contundente en el gobierno. Iván Correa, secretario de Administración, está cerca del presidente de la República en Carondelet. Usted tiene listo el decreto de la muerte cruzada. Como dijo el viernes del presidente, pero ayer dijo que no sería lo más conveniente para el Ecuador. ¿Está listo el decreto en el escritorio como para firmar? El hecho es que si no firma, no sale. La democracia nos presenta múltiples herramientas y a nadie le debe asustar las herramientas que nos da la democracia. Están para ser utilizadas, pero yo no tengo ningún decreto de la muerte cruzada. No. Yo creo que es una herramienta que presta la democracia y está allí a las manos. Se puede usar. ¿Se puede usar? Herramienta que tiene el presidente. Correcto. Pero el decreto no está listo como para tomar el bolígrafo y firmarlo. Yo creo que el presidente está listo para utilizar todas las herramientas que la democracia le permite en beneficio de los ecuatorianos. ¿Y qué les dice a los ecuatorianos del secretario de Administración al cumplir este año de gobierno y los nuevos desafíos que tiene? Porque el país necesita estabilidad. Sin estabilidad no hay desarrollo. Sin desarrollo no hay producción, no hay productividad. Esto es una cadena. En primer lugar, agradecerles. Agradecerles a los ecuatorianos por la confianza. Agradecerles a los ecuatorianos por estar allí junto al presidente trabajando día a día. En segundo lugar, disculparlos si han habido inconvenientes. No hay gobierno perfecto. Esto es un gobierno que trabaja todo el día en pos de lograr lo que se propuso lograr en beneficio de los ecuatorianos. Lo hacemos. El presidente es extremadamente serio, formal, trabaja duro y está 100% enfocado en lograrlo. Que conocemos las expectativas, que son muy altas y que vamos a cumplir con ellos, que viene un año de reactivación, importante, que este primer año ha sido fundamental para poner el Estado a punto, de manera que en el 2022, luego del 24 de mayo, rujan esos dos motores que son necesarios tanto desde el lado privado como del lado del Estado. Por lo que usted señala, los errores cometemos todos los seres humanos. Lo importante es cometerlos. Primero aceptarlos y trabajar en arreglarlos. Reconocerlos, pero jamás pactar con una impunidad. No, eso no está en la agenda de nadie en el gobierno. Ni en el Ministerio de Gobierno, ni en Carondelet, en ningún lado. Ningún pacto con la impunidad. No existe. No existe. Como no hubo lo de Glass, digamos, el argumento del gobierno. No hay ningún pacto con nadie que no sea en beneficio del pueblo ecuatoriano. Ni habrá. Con nadie. Bien, al secretario general de la Administración Pública, Iván Correa, muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Y decirles, lo digo personalmente, si triunfa el gobierno,
Si hay un desarrollo, será el triunfo del país. Si fracasa el gobierno, serán días peores para nuestro Ecuador. Yo creo que el enfoque está en ponernos del lado de los ecuatorianos, trabajar por ellos sin descanso, trabajar por su bienestar sin descanso, teniendo claro qué Ecuador es el que queremos tener. Un abrazo para todos a nombre del presidente. El 24 de mayo dará su informe a la nación y seguramente será de muchas buenas noticias y muchas sorpresas. Iván Correa, secretario general de la Administración Pública, aquí en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con otro tema de interés. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.